tardes a todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio. Les agradecemos infinitamente a todos los que nos acompañan, a los profes, bueno, ya los vamos a presentar uno por uno, a nuestros alumnos que se suman y a todos los invitados, a las familias también que están aquí presentes. Este ciclo de conversatorios este conversatorio forma parte de un ciclo que hemos organizado sobre las modalidades de educación. Ya hemos tenido de ruralidad, educación en contexto de formación de la libertad, y también hemos tenido un conversatorio de la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria. La finalidad de estos conversatorios es acercar a los alumnos, a nuestros alumnos, a estos contextos tan particulares, para que ellos puedan reconocer cómo se construye el oficio del docente, la práctica del docente, y también cuáles son esas configuraciones, esas normativas que los sostienen, y cómo muchas veces entran en juego y en tensión con las realidades. Por eso hemos llamado a este conversatorio la modalidad domiciliaria y hospitalaria, la trama de un vínculo pedagógico que trasciende a la clase escolar. Toda práctica trasciende, pero consideramos que de una manera muy particular. Bueno, hoy nos están invitadas la señora directora de la Escuela 415, la Angélica Zanqueta, la profesora Florencia Papa, la profesora Nora Moscarielo, Camila Huerga, Noelia Codoni, que han trabajado en esta modalidad de educación, y también tenemos invitadas a una familia, a Eliana y a Lorenzo. Eliana, ella es la mamá de Lolo, de Lorenzo, y bueno, nos acompañan en este conversatorio, Eliana Morales, para también contarnos su experiencia, porque creemos que este vínculo pedagógico también se construye a través de la familia. Así que bueno, yo le voy a ceder la palabra a mi compañera a cómo nos organizamos. En el conversatorio va a exponer cada uno de los disertantes. Comenzaría Angélica. Si Florencia no tiene inconveniente, podrías continuar vos, y después Camila, Noelia y Nora Moscarielo, y después, para el cierre, Liana con Lorenzo. La modalidad es que cada expositor va presentando su ponencia, sus experiencias. Es una conversación, así que si surge alguna pregunta la pueden subir al chat. No obstante, en los trabajos previos con los alumnos ellos han formulado preguntas, así que nosotros tenemos este registro para plantearlo, y si es que nuestros invitados seguramente muchas de las dudas que tienen los chicos las van a ir comentando. Que bueno, bienvenidos, y bueno, le cedo la palabra a mi compañera Claudia, que va a presentar a la directora de la Escuela Comercial. Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a Angélica Zanqueta. Ella es profesora de inglés, licenciada en calidad de la gestión educativa, cursando actualmente la licenciatura en política y gestión en la Facultad de Humanidades, vicedirectora del anexo 1515 de Villa Gobernador Galvez, desde el 2009 hasta el 2015, directora de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada número 515 de Villa Gobernador Galvez, hasta el año 2017, y desde el año 2018 hasta mayo de 2019, vicedirectora de la Escuela de Enseñanza Secundaria número 415, y actualmente directora de dicha institución. Bueno, hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuando Silvina me invitó a este conversatorio, charlé con ella, le comenté algunas experiencias que yo había tenido en mi
carrera con esta modalidad de educación secundaria, hospitalaria y domiciliaria. Y bueno, yo decidí hacer como un recorrido histórico, ¿sí? Para ver cómo surge en el país y en el mundo la educación hospitalaria y domiciliaria. En Argentina tiene una historia muy extensa, surge en el año 1922, con la primera maestra hospitalaria, ¿sí? Y en 1939 se crea la Escuela de Maestras Hospitalarias en el Hospital Emilio Civit, en Mendoza. Pero se amplía hacia las distintas jurisdicciones educativas en la década del 50 con la epidemia de poliomielitis, ¿sí? Ahí se amplía a todas las provincias. Pero miren ustedes cómo las provincias fueron tomando esto de la educación hospitalaria y domiciliaria, ¿con qué diferencia? Por ejemplo, en Santa Fe, en Rosario, desde 1972, ¿sí? En San Juan comienza, que es la primera provincia donde comienzan a tener educación domiciliaria y hospitalaria, empiezan en 1947 y termina de completarse en la provincia de La Rioja en 2011 recién, ¿sí? O sea que se inicia baja las provincias en 1947, que empieza con San Juan. Después, en 1972 llega a Santa Fe, a la ciudad de Rosario y a la provincia, y recién en 2011, algo tan importante como la educación hospitalaria y domiciliaria, recién en La Rioja lo tienen desde 2011 en su ley de educación, ¿sí? Bueno, nosotros, esto es en escuelas primarias, ¿sí? En el nivel primario, con la obligatoriedad, con la Ley Nacional de Educación 26.206, a partir de 2006, ¿sí? Ya se implementa en educación secundaria también. La educación domiciliaria y hospitalaria se puede implementar en educación secundaria, ¿sí? Bueno, en realidad nace en los hospitales europeos, no tengo bien la fecha, la busqué, pero no la pude encontrar, nace en los hospitales europeos como una pedagogía hospitalaria, se llamaba así, pedagogía hospitalaria, y se enmarcaba dentro de la educación especial, ¿sí? Dentro de la educación especial. Con la ley 26.206 se le da otra perspectiva a la educación hospitalaria y domiciliaria, y ya no entra en el marco de la educación especial, sino de la educación secundaria, ¿sí? Con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la educación para todos los alumnos, ¿sí? Para todos los estudiantes que están enfermos, que cursan una enfermedad y que no pueden asistir a la escuela, ¿sí? Normalmente. Llega a todos los ámbitos, a los hospitales, a las instituciones de salud y a los hogares, donde muchas veces los chicos tienen que hacer el reposo. Bueno, ¿cuál es el propósito y cuál es el objetivo? Garantizar el inicio y la continuidad de la escolaridad de estos alumnos en situación de enfermedad, mantener la continuidad de los aprendizajes y de asegurar las trayectorias escolares, propiciar el vínculo con la escuela, ¿sí? En pos de la reinserción a la escuela. Eso es muy importante también, que no se corte el vínculo, ¿está? Con la escuela, para que cuando ya vuelvan, bueno, estén en su curso con sus compañeros, reducir el ausentismo, la repitencia y el abandono provocado por la enfermedad, porque en muchos casos, bueno, cuando los chicos se enfermaban, dejaban de ir a la escuela, ¿sí? Y proyectar al alumno hacia un futuro y proyectarlo hacia una vida de trabajo, de estudios superiores o de estudios universitarios. Bueno, como les dije, bueno, la Ley Nacional de Educación le ha conferido carácter obligatorio al secundario y con eso a la educación domiciliaria y hospitalaria. En el secundario, como ustedes saben, tenemos ciclo básico y ciclo orientado. Bueno,
en los dos ciclos, y el alumno, el estudiante necesita estar durante años, porque a veces son años los que lleva este tipo de modalidad. Bueno, en los dos ciclos se puede desarrollar esta modalidad de educación, ¿sí? Bueno, me parece que nada más, con esto se garantiza, como dice la ley, la igualdad de oportunidades para todos los alumnos y que todos puedan acceder a la escuela secundaria, ¿sí? Y continuar sus trayectorias y, bueno, terminar sus trayectorias, ¿sí? Eso es más o menos lo que tenía. No sé si alguna otra cosa, Silvina, o quieren hacerme alguna pregunta. A lo mejor, Angélica, si le podés comentar un poquito de cómo es la cuestión administrativa, el trámite. Genial, bueno. Sí, eso les voy a comentar. Bueno, cuando tenemos un caso que nosotros consideramos desde la escuela y desde la familia, siempre hay un acuerdo con las familias, ¿sí? De un caso de alguien, de algún estudiante que necesite este tipo de modalidad, bueno, se solicita un certificado médico que tiene que tener una validez de 30 días, ¿sí? Por ejemplo, se hace hoy, 1 de octubre, tiene que tener hasta el 1 de noviembre, ¿sí? Donde esté el diagnóstico de la persona, ahí hay una pregunta de Lumila, está el diagnóstico de lo que tiene el estudiante, y bueno, donde el médico sugiere la educación domiciliaria, porque el chico no puede salir de su casa, no puede asistir a la escuela. ¿Cómo se gestiona? Se gestiona, bueno, desde la parte administrativa, desde secretaría, y lo burocrático es esto, a ver, lo tecnoburocrático. El certificado médico se solicita, hay una dependencia del Ministerio de Educación en Santa Fe y en Rosario también, en la regional, que se dedica a tramitar esto o recibir toda la documentación que envían las escuelas. Se solicita la educación domiciliaria y hospitalaria para el estudiante, y bueno, con toda la documentación pertinente, se pide, bueno, como dije, el certificado médico, se envía una nota, bueno, hay un formulario, se envía todo a esta dependencia de la regional, y bueno, ellos al tiempo nos mandan, lo evalúan, por supuesto, y nos mandan las horas, ¿sí? O las áreas, ¿sí? Generalmente son 5 áreas las que van a la casa o al hospital, ¿sí? 5 áreas, y esas áreas son las que, esos docentes de esas áreas son los que se contactan con las otras, ¿sí? Con las demás, que les envían trabajos a los chicos. Eso siempre teniendo en cuenta las características de la enfermedad del chico, las ganas que tenga, el ánimo, siempre eso es lo más importante, ¿no es cierto? La particularidad de cada uno de los alumnos, atender la particularidad de cada uno. Bueno, cuando llegan la aceptación de la modalidad domiciliaria y hospitalaria, generalmente es matemática, lengua extranjera, inglés, formación ética y una de ciencias naturales que puede ser biología, según el año en que esté el chico, ¿no? Bueno, se llama a los profesores por escalafón, se les ofrecen las horas como cualquier otro reemplazo, interinato, y bueno, nosotros vamos, acompaña a la vicedirectora o la directora el primer día de clases, vamos a la casa o vamos a la institución donde el chico está cursando su enfermedad, y bueno, acompañamos al docente
conocemos a las familias, bueno, ya las habíamos conocido previamente, esto tiene un acta también firmado por la familia y todo, que es una cuestión institucional, y bueno, ahí le comunicamos, le presentamos a la familia al docente, firmamos, ¿sí?, un acta acuerdo, y una de las cláusulas, diría yo, es que siempre que va el docente a la casa del niño, tiene que estar con un adulto, ¿sí? No puede estar solo, tiene que haber un adulto responsable. Bueno, y ese es hasta ahí, bueno, estamos nosotros, y después, bueno, cada docente firma una planilla con la asistencia, lleva un libro de temas, después empieza todo igual como, son 2 horas de clase, ¿sí? 2 horas de clase por área. Y después es todo igual que un alumno que está cursando la escuela en su edificio, ¿no? El contacto con el alumno, la charla con los padres, le ponemos nota, tienen su libreta, bueno, es así. ¿Cómo hacemos hola Celina, ¿cómo te va? ¿Cómo hacemos en Lumila preguntó, ¿cómo hacemos en época de pandemia? Nosotros en la escuela 415 tenemos alumnos con atención, siempre digo, es educación domiciliaria y hospitalaria. Y bueno, igual que con el resto ahora, en la virtualidad, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, la niña que está con educación domiciliaria y hospitalaria, está haciendo todas las áreas, ¿sí? Porque le permite su condición, digamos. Es una niña nada más, de 2º año. Puede hacerlo, entonces hace todas las áreas. Nosotros el año pasado tramitamos una modalidad domiciliaria y hospitalaria casi a fin de año, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Se ve que, bueno, están reorganizando todo, sí, en la regional, y bueno, no obtuvimos respuesta. Era noviembre, a lo mejor consideraron que ya no era fecha como para iniciarla, y este año, bueno, ya no se tramitó porque, como les digo, la nena está haciendo todas las áreas. Se paga igual que cualquier hora cátedra, es una hora cátedra como cualquier otra, se paga igual. A veces se complica, bueno, las chicas lo van a explicar, por el tema de la movilidad, porque a veces hay que ir lejos, no están en el radio de la escuela, bueno, eso sí, pero después lo pueden explicar las chicas que tuvieron la experiencia de dar clases en esta modalidad, ¿sí? Bueno, eso es lo administrativo. Y bueno, la modalidad hospitalaria o domiciliaria dura hasta que el alumno esté en condiciones de volver a clase, ¿sí? De volver a la escuela. Bueno, ¿algo más? No sé si quieren preguntarme algo. No sé si ¿entendieron todo lo que expliqué? Bueno. Hola, buenas tardes. Gracias, Angélica. Ay, hola. Excelente todo lo que nos contás. Una experiencia que tuve, que fue la segunda escuela, la escuela donde yo era vicedirectora, 1515, la segunda escuela en Santa Fe, que tuvo educación domiciliaria y hospitalaria. Bueno, fue una experiencia nueva en ese momento. Se trataba de un chico que había cursado una enfermedad de muy pequeño, bueno, y había quedado con algunas secuelas. La madre lo anota en la escuela. Nosotros en la escuela compartía edificio con la primaria, donde él había hecho unos años de primaria. Él lo anotamos en primer año, viene a primer año. Estoy hablando de una escuela en una zona de mucho riesgo social, ¿sí? Entonces, empieza, nosotros contentos, porque bueno, se había podido reinsertarse en la escuela con sus compañeros de primaria.
Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando pedimos el certificado médico, que lo pedimos porque debido a los problemas que él había tenido, bueno, vemos que tenía algunas secuelas de la enfermedad que había tenido de pequeño y que, bueno, no podía subir escaleras, no podía comer algunos tipos de comida. Nosotros teníamos copa de leche y teníamos almuerzo en la escuela. Entonces, bueno, teníamos primer año, lo teníamos arriba, en un segundo piso. Pensamos mudarlo al primer piso, pero no podíamos porque era a ver, lo podríamos haber hecho, pero también estaba la cuestión del almuerzo, que él iba a comer el almuerzo que comían todos y tenía sal y él no podía. Bueno, ¿qué hicimos? Hablamos con la mamá, la médica nos mandó un certificado que el chico no podía asistir a la escuela. La mamá quería mandarlo igual porque él quería ir, quería estar con sus compañeros. Pero bueno, ahí está también eso que tenemos que hacer los directivos a veces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos con sus compañeros, lo dejamos donde él quiere estar, o hacemos lo que corresponde? Y lo que correspondía era que no esté en la escuela, justamente. Él necesitaba una educación domiciliaria. Y bueno, se tramitó en ese momento, fue algo muy nuevo, y bueno, volvió a su casa, y bueno, y ahí empezamos a darle clase en su casa, ¿sí? Fue una experiencia en la zona única, porque solamente había habido un caso en el norte de Santa Fe. Fue en 2009, cuando recién arrancaba la obligatoriedad. Entonces, bueno, fue una experiencia muy enriquecedora para mí, para mis compañeros docentes de ese momento y para la gente que iba a la casa del niño, ¿sí? Porque, bueno, era algo nuevo, nos encontrábamos, bueno, se encontraban con que le hacían tortas fritas, mates, bueno, es otra la relación cuando estamos con las familias. Ismael es este chico, se recuperó bien después y pudo retomar en tercer año, ¿sí? Cuando yo ya no estaba en la escuela, pero bueno, pudo retomar. Bueno, esa fue. Disculpe, pero se me había cortado internet, así que perdones, pero no sé qué pasó. Así que pude volver. Tenía miedo que se hubiese cortado toda la reunión, pero no. Gracias, Dios, no. Bueno, muchas gracias, Angélica. Bueno, gracias a ustedes. Por ahí hay más preguntas generales, pero después las hacemos al final. Si van surgiendo en el momento, las respondemos. Y si las que tenemos ya armadas de los chicos, por ahí las planteamos al final para que la dinámica sea más ágil. No hay problema. Gracias. Bueno, y le damos la bienvenida a Florencia Papa. Ella nos estuvo acompañando en el conversatorio pasado, ¿sí? Ella es egresada del COSETIN, docente de educación domiciliaria desde noviembre del 2018 a diciembre del 2019 en la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada 412 Mariano Moreno. También educación domiciliaria y hospitalaria en el año 2015, en el Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela, el Instituto Nacional de Formación Docente, Ministerio de Educación y Deporte de la Nación. También presenta una especialización docente de nivel superior en enseñanza de la matemática en la educación secundaria, en el año 2017, del Instituto Nacional de Formación Docente, del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación. Y además es coordinadora del anexo del EMPA, del Penal de Piñero, y docente rural del Núcleo Rural Secundario Orientado, número 1401. Bueno, buenas tardes a todos. El que me vio ya me vio la otra vez. Yo también soy docente de hospitalaria. El caso mío, yo soy profesora de matemáticas. Vivo en un pueblo que es Acebal, un pueblo chico, lo conocemos todos. Y bueno, me llama la directora por escalafón, como dijo Angélica, un año a ver si yo me animaba a esta nueva modalidad, que acá en Acebal era la primera vez que se hacía.
la alumna que era, ella fue operada de muy chica de un trasplante de riñón, o sea, tuvo muchas complicaciones por eso, y lo que querían, desde la escuela querían que vaya a la escuela, y desde la casa querían que se le dé esta educación domiciliaria, porque ella, desde, creo que segundo grado, todos los años tenía educación domiciliaria. Bueno, fue ese tiro y afloje entre la familia y la escuela, hasta que en noviembre, como bien dice, se dan las obras. En primer año, muy complicado para una alumna que viene acostumbrada a la primaria, con una sola maestra que fue en educación domiciliaria, que les daba a ella sola acostumbrarse a que vayan 5 docentes diferentes y que le presentemos 11 materias. Yo creo que eso fue un golpe para la alumna, y al principio hubo mucha resistencia con respecto a las materias. A ver, piensen que el año lectivo en noviembre ya estamos terminando todo. Y bueno, esto se dio así. Yo tenía las dos horas de matemática, pero como yo soy egresada también de esa escuela, me han dicho del taller de economía, de ayudarlas en el taller de economía. Entonces yo en 80 minutos tenía que ayudarle en economía y darle matemática. Y qué sé yo, para mí fue una experiencia nueva. Hablaban de los traslados, a mí yo tengo la suerte de vivir a 3 cuadras, o sea, podía ir caminando. Fue una experiencia nueva, distinta. Yo sé que tuvimos errores porque era la primera vez que se hacía en esta escuela, la primera vez de todos los docentes, pero fue 2 meses que tratamos de enseñarle o ayudarla a que no pierda el año, y con obligaciones de ella también, porque ella sigue en tratamiento todavía. Ella una vez por mes se va una semana a Buenos Aires a ver cómo está. A mí ya hay cosas que me impresionaron, como vos llegar y ver una nena que toma 20 pastillas, qué sé yo. Esa fue mi experiencia. Bueno, en el 2018 fue eso, en el 2019 pasa lo mismo, pero se piden antes las horas. Entonces pudimos trabajar un poco más con la nena. También lo que pasa acá es que la escuela secundaria, primero y segundo año, es a la mañana, y es muy temprano, y esa nena no puede tomar frío, no puede salir a la intemperie como todos. Imagínense que en un pueblo, en Rosario hace frío, en un pueblo hace más frío. Salir a la mañana con todos los problemas que ella tiene, también era un riesgo. Entonces, lo que se acordó el año pasado, como primero y segundo iban a la mañana, volver a darle las hospitalarias, las domiciliarias, y bueno, esa es mi experiencia. Y este año, a principio de año, se había logrado que la nena vuelva a la escuela, y bueno, pasó todo esto, y volvimos, ella está cursando tercer año en la virtualidad, como todos. Esa fue mi experiencia. No sé, alguien preguntaba, las horas se pagan como cualquier docente, son 2 horas semanales. Hay que informar, por ejemplo, si la nena tenía que viajar a Buenos Aires, se informa en la escuela, nos informaba la madre a nosotras, y esas horas se tenían que recuperar, porque encima que son muy pocas, tratar de ocupar el tiempo, y también es la nena todo el día en su casa sin hacer nada, creo que también era una ocupación para ella. Esa fue mi experiencia. No sé, algo más, no. Muchas gracias, Florencia, muy interesante, muy, como siempre, tus experiencias, tus relatos. Bueno, decido a Claudia que presenta a la próxima profe. Bueno, muchas gracias, Florencia, muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida a Camila Huerga.
profesora de inglés para el tercer ciclo de la educación general básica y de la educación polimodal, traductora literaria y técnica científica en inglés, el Instituto Superior de Profesorado número 3, postítulo de formación universitaria en inglés, Facultad de Humanidades y Arte, la Universidad de Rosario, instructora en natación del Grupo de Estudios 757 de la Universidad Nacional del Litoral, docente de L, español como lengua extranjera, Instituto Particular Parque de España. Actualmente es docente del Complejo Integrado Los Tiburones y prosecretaria y docente de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada, número 396, Hilario Lagos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a contar también mi experiencia, como decía Angélica, que tiene mucho que ver con la escuela, porque justamente la primera experiencia que tuve fue a través de la Escuela 415. Yo me recibí en el año 2012 y recién el año pasado tuve el primer contacto con la educación domiciliaria, que si bien siempre la veía en las inscripciones docentes y se nombraba, nunca tuve la posibilidad o no pensé que sinceramente en Arroyo había chicos que necesitaran y sin embargo sí. Me llamaron por escalafón, me ofrecieron las horas y yo dudé, pero como es la vida, justamente era una alumna que tenemos en la pileta y yo la conocía a su familia, todo. Entonces me animé, porque sinceramente si no, no sé si me iba a animar. Y menos mal que la tomé, porque mi experiencia fue sumamente positiva. Con ella empecé en el mes de mayo, las clases ya habían arrancado, pero con todo el tema administrativo se había demorado un poco. Y como decía Angélica, eran 2 horas cátedras por semana. Lo que a mí me encantó fue que a mí me gustaba porque lo veía desde el punto de vista de lo pedagógico, que mejor tener a un alumno con toda su atención a vos y vos poder brindarle todos los materiales. Yo me llevaba el pizarrón que ven ahí atrás, me llevaba el grabador, todo lo que uno espera cuando apenas se recibe, voy a dar mi clase completamente armada. Bueno, en ese contexto lo pude hacer. Uno siempre trata de focalizar en la posibilidad que tiene con un alumno de estas características, pensando siempre que este alumno está privado de ir con sus compañeros, de tener una vida normal, al 100% como sus amigos. En este caso ella era una alumna de segundo año que tiene una hermana melliza, que ella sí concurría a la escuela normalmente, y pensar en toda esa cuestión de que ella compararse con su hermana, que puede ir y ella no, que puede salir y tener sus compañeros y ella no. Pero bueno, no tanto mirar a eso, sino desde mi materia focalizarme en lo que podía. En posibilidades de hacer actividades y llevar material que en una clase común con más de 20 personas no se puede. Y fue muy provechoso, siempre en contacto con la docente natural, que sería la docente que le correspondería estar en el curso, formar un plan de trabajo, siempre en comunicación con la escuela, con la familia. Es súper importante que la familia apoye, porque te tiene que brindar un espacio tranquilo, que no interrumpan, que siempre estén dispuestos. Bueno, ese fue, comencé en mayo, en agosto me llaman para otra del mismo año, para otra educación domiciliaria, y ahí ya no sabía, porque yo ya no la conocía a esa chica como la conocía a esta, pero bueno, me animé, y también, mucho mejor, porque era una chica más grande. Creo que ella este año, bueno, se debe incorporar normalmente porque cursaba una enfermedad y no podía estar en contacto con muchas personas. Y yo, desde mi experiencia, a mí me encantó. Nunca me imaginé que iba a ser así, yo siento que fue como una clase particular, siempre tuve alumnos particulares, entonces estaba acostumbrada a estar uno a uno con el alumno,
y poder aprovechar al máximo las horas que tenía. Si bien no son muchas, desde la materia que doy yo, que es inglés, para mí era muchísimo comparado a lo que uno puede dar en el salón. Quizás en otras áreas tiene más horas por semana. Inglés tiene 3 horas cátedras y yo con las chicas tenía 2, así que no era tanta la diferencia, y al estar solos pudimos cubrir. Desde el momento que empezamos, aunque sea de mayo, en agosto, todo el currículum que tenían planificado las profes en las clases y mucho más. Así que a mí me encantó. Les quería mostrar que acá tengo la planillita, justo que me había sobrado el año pasado, una planillita de asistencia, porque nosotros cuando íbamos teníamos que firmar, poner el día, la hora, y con la firma del adulto responsable, que como decía Angélica, siempre tiene que haber alguien de la familia que firme que vos estuviste dando realmente las clases en ese horario. Una cuestión de seguridad, y también por una cuestión después de cobrar, porque esta planilla se presenta en la secretaría y ellos se la cargan y a través de eso se cobra. Pero una de las cosas que yo quería rescatar, porque para mí era algo natural, ir y dar clases en una escuela, en una casa particular, a uno o a un grupo, pero hasta que una de mis colegas me dijo, ay, ¿cómo sé a ver al chico ahí? ¿Cómo sé? Digo, yo lo había borrado completamente, porque al trabajar en un lugar donde uno trabaja desde el dolor, donde uno trabaja desde la incapacidad de hacer algo, uno siempre se tiene que focalizar en la oportunidad, en la posibilidad que tiene. ¿Qué puedo sacar yo al máximo de esto? Que tengo la atención toda para mí, que tengo el entorno todo para mí, y que puedo aprovechar de mi clase, hacer todo lo que yo quiero, sin interrupciones, sin otras cosas. Y cuando me hizo esa pregunta, esta colega, yo me sorprendí, porque, claro, al tenerlo tan naturalizado, nunca pensé que iba a ser, que a otra persona le iba a parecer algo extraño. Quizá, no sé, nunca han tenido un contacto con una persona que tenga una enfermedad o que tenga alguna discapacidad para adaptarlo, pero no sé si por mi formación, por mi otra experiencia con otro trabajo, me resultó mucho más fácil, pero tampoco veo que sea tan difícil. Si bien yo tenía la posibilidad de ir hasta estos lugares que eran un poco lejos, tenía el vehículo, por ahí otra persona no lo tiene, no lo puede agarrar, pero a mí me resultó fácil y me encantó la experiencia. No sé si alguien me quiere preguntar algo. Tuve que esperar mucho para acercarme a esta modalidad. Nunca estuve en una modalidad hospitalaria, sí en estas 2 domiciliarias. Pero por lo menos me encantó poder suplir a través de darle lo más que se pueda, como decía Florencia, darle más cosas para que él se distraiga, porque es un alumno o una alumna que está en su casa todo el tiempo, que como no puede salir para la escuela, tampoco puede salir a otros lugares. Y bueno, por la duda, si se aburre, yo le llevo un librito, le doy más ejercicio, no lo obligo, pero le digo, mira, si querés hacer esto, mándamelo, y darle la posibilidad de que pueda distraerse con alguna otra cosa, aunque no sé si con inglés le iba a gustar, pero bueno. Muy, muy interesante, Camila, hermoso lo que vos nos contaste, tu experiencia. Bueno, le cedo a Claudia la palabra y seguimos con esta dinámica de que si no surgen preguntas en el momento específicas para responderlas, bueno, las planteamos al final. Ahí surgió una. Sí, totalmente. Pregunta si se involucra sentimentalmente con cada alumno. Yo tuve solamente 2 experiencias. Una que la conocía, por lo tanto ya estaba involucrada sentimentalmente, y otra que también, porque siempre en la clase surge alguna discusión personal o
En inglés siempre se discuten muchos temas, depende de los textos que se abordan, y puede ser un texto sobre animales, sobre reciclaje, sobre viajes, sobre lo que sea. Entonces siempre están las preguntas para abordarlo. ¿Te gustaría? ¿Vos viajaste? Y hablando siempre desde la experiencia personal del alumno. Y también ser delicado en esas cosas, porque quizás había textos que hablaban sobre la escuela, y este alumno no está yendo a la escuela. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se discute eso? Le hará sentir mal que este chico no está haciendo la escuela, y te pregunta sobre sus compañeros, sobre los horarios, sobre los recreos. Y bueno, todas estas cuestiones llevan a formar un vínculo. Un vínculo que uno ve todas las semanas, sin interrupciones, porque acá no hay actos, sí o sí, si el alumno no podía, pasaba que una de las chicas estaba en tratamiento, y quizás tenías que ir al hospital o tenía turno al médico un día, entonces bueno, se hacía antes o después la clase, pero siempre se hacía, nunca se perdía en una semana la clase. Si había paro también se hacía otro día, si había feriado se hacía otro día, así que era muy constante, muy regular, que por ahí en una institución, en una escuela no se da eso. Por ahí pasan semanas, o siempre a principio de año cuando hay pares, esas cosas, por ahí un mes que no te encontrás con el alumno, y acá era una cita semanal donde uno podía, y hiciste la tarea, hiciste esto, cómo estuviste esta semana. El diálogo se da mucho más cercano, y es inevitable la relación que se forma. Siempre también apelando a cada uno, quizás alguno no sea como yo, o sea, más estricto o más cerrado, y uno se puede involucrar o no, depende de cada uno. No. Con respecto a lo que preguntó Carrieri, si nos involucramos sentimentalmente, afectivamente, diría yo, cambiaría la palabra, con todos los alumnos te involucras afectivamente, porque la afectividad es el motor de la educación, ¿sí? No solo con los de atención domiciliaria. Con todos tus alumnos te vas a involucrar afectivamente, de alguna u otra manera. Y acá me preguntan si sigo en contacto con ellos. Sí, sigo. Es más, viste, los chicos tienen Instagram, te empiezan a seguir, vos también. Ella hacía algo así como manualidades de tela, entonces empezó a hacer barbijos, y este año, por más de que no estábamos en contacto, encargábamos barbijos. Ella me pregunta cómo están. Le dejé, una de mis alumnas no había visto ciertas películas que por ahí aparecen en los textos. Le llevé un DVD y le llevé las películas, justo cerré un video, compré películas que eran emblemáticas en inglés, y se las di para que las vea para este año, y todavía no le pregunté si las vio, pero espero que haya visto para el verano, porque ya que ella no podía ir a la pileta, no podía ir a ningún lado, digo, bueno, le dejo películas, por ahí a la noche quiera verlas. Pues sí, uno sigue siempre en contacto. Es más fácil, como decía Angélica, con todos los alumnos, porque por ahí vos tenés cosas en la calle y te saludan y se sorprenden y que te vean, pero con ellos como que estás más en contacto, más seguido, y por ahí desde el primer momento uno le da el teléfono o algo porque la mamá te pregunta o te avisa, mira que este día no va a poder ser porque tiene turno, o mira que yo no estoy, trabajo, por eso podés venir otro día, porque si no la nena estaba sola y uno no puede asistir cuando está solo. Entonces ya tiene el teléfono, ya tiene el Instagram. Ahora, a esta altura de la pandemia, todo el mundo por ahí tiene más contacto, tiene teléfono, pero antes por ahí no era tanto así. Era muy raro que un alumno tenga tu teléfono personal. Ahora por ahí las cosas cambiaron y estamos más en contacto con todos. Bueno, Camila, muchísimas gracias. La verdad que es muy enriquecedora tu experiencia, tanto profesional como personal, ¿sí? Y la magnitud, la importancia, digamos, que ganan estas palabras, fortaleza, resiliencia, empatía, la verdad que es admirable en ustedes.
¿Sí? Gracias, gracias. Bueno, no, de nada. Vamos a seguir entonces ahora con Noelia Anaí Codoni. Ella es profesora de Historia, egresada del Instituto Superior de Profesorado número 3, Eduardo Laferrière, de Villa Constitución, en el año 2011. Comenzó su práctica docente en el año 2012, en el nivel medio de escuelas de Villa Gobernador Galvez, Alvear, Pueblo Ester y Arroyo Seco. Actualmente trabaja en 3 instituciones de nivel medio y el profesorado San Miguel en las ciudades de Arroyo Seco y Pueblo Ester. Bienvenida, Noelia. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi práctica de educación domiciliaria se dio en los años 2017 y 2018. Yo en ese momento estaba trabajando en la escuela 415 y bueno, desde el día me llaman un día que yo estaba en la escuela y me ofrecen las horas que un profesor había dejado de un alumno que estaba bajo tratamiento psicológico. Y bueno, al principio un poco de dudas, o quizás la palabra es miedo, porque no sabe la realidad con la que se va a encontrar. En mi caso yo no conocía a ninguno de mis 2 alumnos que tuve. Pero bueno, dije el sí, y bueno, y ahí empezó el proceso de acercarme a la familia, de establecer contacto con el alumno. Y bueno, esa ansiedad que a veces uno tiene al principio porque desconoce esa realidad, en mi caso tuve tiempo para calmarme y trabajarlo de otra manera, porque bueno, como se trataba de un paciente que había recibido un trasplante de médula, aún no era médico para que yo pudiera concurrir a su casa, que durante 2 meses más o menos, recuerdo muy bien en este momento, pero durante un tiempo mi trabajo fue desde la escuela 415, donde yo establecía un contacto de los preceptores y de los directivos en ese momento, y bueno, lo que se trataba de hacer es llegar trabajos para que él no era, digamos, la dinámica de la escuela. Él había tenido un muy corto periodo en la escuela secundaria porque en primer año empezado con el tratamiento, así que cuando yo tomé ya estaba en tercero, pero ya había trabajado con otro profesor y bueno, cuando deja las cátedras la acepto y pienso a ir más o menos ya a fines del segundo trimestre y encarando el tercero. Y bueno, llego a la casa, como comentaba Camila y también Angélica, siempre tiene que haber un adulto presente. Generalmente cuando yo iba estaba la mamá o hermano mayor, bueno, adelante, nombre, y bueno, empezamos a trabajar. Obviamente trabajar mano a mano con un solo alumno te da muchas posibilidades que estando en el aula, atendiendo una diversidad de alumnos, no te permite, no tener, o no es permite, sino que a veces no contamos con el tiempo suficiente. Y en cuestión de contenidos, podía avanzar rapidísimo, como muy bien dijo Mira, ya me daba la posibilidad también de trabajarlo desde otros puntos de vista, con otros materiales y recursos que no se daba la posibilidad. Y lo más importante, creo que de la experiencia, era también la posibilidad de tener ese lazo, o desarrollar ese lazo afectivo con el chico, porque también uno notaba las que implicaba esta educación domiciliaria. Él tener contacto casi con el exterior, eran muy poquitos los amigos con los que permanentemente estaba en contacto, podían ir a visitarlo, era muy reducido. Así, en el transcurso de la clase sí, nos salíamos obviamente del entorno de la clase para ver de lo que él sentía, de lo que tenía ganas de hablar, y bueno, era también muy gratificante en ese sentido ver de que uno lo podía acompañar y bueno, dar. El segundo caso, yo con G2, era al cabo del 2010, ya le habían dado el alta, así que el
en el 2000 iba a incorporar en las clases, pero bueno, por otro problemita de salud, tuvo que ver a la educación domiciliaria, y otra vez nos encontramos, y bueno, al final 2018, que bueno, el año que viene te quiero cruzar en la escuela, así que tuve la gratificación de verlo por los pasillos de la 415, y también de verlo graduarse, de ir a festejar con sus compañeros, que fue muy gratificante. El segundo caso fue con una alumna que había tenido un problema en la rodilla, con una cirugía, y que por problemas de no podía trasladarse hacia la escuela, así que también iba una vez a la semana, iba a la mañana por 2 horas. En mi caso, yo soy de Figuera, no soy de Arroyo Seco. La casa donde tenías que ir, tanto la como la de esta chica, quedaban lejos de la escuela. Así que bueno, dependiendo de mis tiempos, podía ir caminando, o a veces un remis, o si lo permitía, iba directamente desde Figuera hacia Arroyo Seco, hacia la chica, y después me retiraba a la institución. El trabajo con la es fundamental a la par de la familia. Yo creo que en muchas circunstancias lo que tenemos que hacer es trabajar con la familia, son ellas las que te brindan el entorno necesario para que uno pueda sentirse cómodo y trabajar con el alumno en esta situación. Gracias a Dios tuve la fortuna de relacionarme con estas dos familias, de que la verdad que me abrieron las puertas de su casa, me muy bien, había un diálogo fluido sobre las cosas, sobre los contenidos, sobre lo que pasaba en la escuela, sobre los intereses que tenían sobre sus hijos, y eso es muy positivo, muy importante en el momento de que uno tiene que ir a domicilios particulares. Mi contacto, bueno, en ese momento no era directo con el chico a través de WhatsApp, hablaba con los papás, me decía a ellos, y ahora que ya, bueno, mantengo con el contacto con uno que ya está graduado, y también conozco a varias personas de su entorno familiar, así que al tanto de cómo está, qué es lo que hace. Pero sí, no sé si tienen alguna pregunta, algo más específico, pero coincido con Camila en lo gratificante que es, en cómo ayuda también a uno a crecer como persona, y además a salirse de los límites del aula, porque a veces uno se acostumbra a las instituciones, pero acá estaba en otro contexto, y fue muy gratificante la experiencia. No sé si hay alguna pregunta. Sí, sí, es una gran persona. Ahora, Lumi. Bueno, muchas gracias, Noelia. Ana, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, le damos la bienvenida ahora a Nora Patricia Moscariello. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Comercio Juan Bautista Alberdi, actual 415, abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, profesora de primer, segundo y tercer y quinto año de la Escuela de Enseñanza de Educación Secundaria Orientada, 415, Juan Bautista Alberdi, profesora de tercer, cuarto y sexto año en la Escuela de Educación Técnica José de San Martín, profesora de sexto año en la Escuela de Educación Técnica 650, Ejército Argentino, presenta una capacitación pedagógica para profesionales en ejercicios de la docencia, otorgado por el Instituto Superior del Profesorado número 4008, San Miguel, con 25 años de antigüedad en la docencia. Bueno, bienvenida, Nora. Buenas tardes a todos. Bueno, la más viejita de todo este grupo.
¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Ah, bueno. Como tenía problema con el audio, por eso pregunto. Bueno, me va a ser un poquito complicado hablar, porque mi alumnito está acá, presente en esta reunión. Con él comencé mi experiencia de educación domiciliaria, que prácticamente fue la única, pero fue durante 2 años. Fue una experiencia inigualable. Cuando me lo propuso la secretaria de la escuela 415, no dudé en aceptarlo. Debido ya a los años que llevo en la docencia, me pareció un desafío importante, y también como dentro del trabajo, la profesión, y también como un desafío humano, como persona. Cuando llegué a la casa de Lorenzo, bueno, me encontré con su mamá, con su papá, sus hermanos, una familia muy contenedora, que luchó mucho por la continuidad de los estudios de Lorenzo, a pesar de todo lo que él estaba transitando. Cuando lo conocí a Lorenzo era muy callado en ese momento, y yo no sabía por qué. Entonces ahí me generaba la duda de cómo llegar hacia él. Después que Lorenzo va a tener la posibilidad de contarlo si quiere. Y bueno, a medida que fueron pasando los días, y que fue las semanas, mejor dicho, y que fui yendo a su casa, Lorenzo en ese momento trasnochaba un poco. Entonces, como las horas cátedra que teníamos eran durante la mañana, casi siempre lo encontraba un poco dormido. Entonces había que remar un poquito con eso, pero también después descubrí por qué era, porque cuando pude llegar hacia él y empezamos a charlar, Lorenzo me contó qué hacía durante la noche, cómo se comunicaba con otros chicos a través de unos juegos que él realizaba por videojuegos. Entonces era el momento que él tenía para estar comunicado con otros chicos, y entonces por eso por la mañana estaba un poquito dormido. Bueno, yo soy profesora en primer año de formación ética, así que con el docente de la cátedra me dijo que Lorenzo se interesaba mucho en los videos, entonces por ahí me resultó más fácil abordar la materia, viendo lo que a él más le interesaba. Si bien trabajábamos con carpeta o con material, la materia se presta a que las cosas que uno charla o se debate, se pueda realizar también, utilizar otro material, no solo con fotocopias o con libros, sino a través de videos. Y así pudimos ir desarrollando y llevando el primer año. Por supuesto, el acompañamiento de la familia fue fundamental y es fundamental. Con el tiempo, porque yo con Lorenzo fui durante 2 años, al año siguiente, en su segundo año también fui su profesora. También muchas veces en las 2 horas que estaba en su casa, no solo veíamos formación ética, sino también muchas veces lo ayudaba con actividades de otras materias del área sociales, por ejemplo, con historia, porque yo era la encargada también de llevar los trabajos de las otras materias de sociales que Lorenzo tenía, llevarlos a la escuela y dárselas a los preceptores del curso, para que se lo entreguen a los docentes. Así que también uno terminaba con su actividad o con la materia y colaboraba con otras. Y mucha charla. El desafío más grande para mí fue, y que creo que algo conseguí, fue interactuar, poder lograr sacar a lo mejor lo que Lorenzo en ese momento tenía guardado, poder charlar, porque si bien esto nosotros lo hacemos en el aula también, que nos involucramos con las problemáticas de los chicos, muchas veces nos informan los directivos cuando tenemos reuniones, qué le pasa a este alumno, qué le pasa al otro. Entonces en el aula, dentro de esa diversidad que vamos teniendo, tenemos que ir teniendo en cuenta estas situaciones
Acá nosotros estamos en la familia, con la educación domiciliaria estamos en el hogar, estamos en contacto con los padres o quien sea, yo en este caso con los papás y los hermanitos. Muchas veces el abordaje pedagógico o la planificación se dejaba de lado, a lo mejor en algún momento, para escuchar lo que le estaba ocurriendo en el momento, algún tratamiento, algún cambio de medicación, si tenía que ir a una cirugía, un próximo estudio, y ese estar y escuchar al alumno, escuchar al papá, escuchar a la mamá, muchas veces la intervención de los hermanos, para eso también el docente está. Porque si no logramos esa unión entre la familia, el alumno y el docente, no se va a avanzar. Yo creo que eso es algo integral. Es un desafío día a día de la clase. Nosotros nos tenemos, los docentes domiciliarios, que hacemos, o hicimos, tenemos que resignificar un poco la creatividad, porque como un chico que está en tratamiento o que pasó a lo mejor por una intervención, volverlo a llevar a que tenga un interés, a que se concentre. Muchas veces las medicaciones los tienen en una situación que no pueden captar están concentrados con lo que uno le va explicando. Yo también tengo en cuenta que por ahí mi área, el área de sociales, donde se puede hablar mucho y conversar y debatir, puede resultar mucho más fácil que en otras áreas, como por ejemplo inglés, que comentaba Camila, o matemáticas, o las profesoras de taller de economía, que a lo mejor tengan que hacer otros ejercicios, otras actividades. A lo mejor a mí, desde mi experiencia con el área que yo tengo que dar, por ahí esas charlas que también en el aula se dan y debatimos muchos temas, pudo haber resultado más fácil, pero para lograr esa comunidad entre la familia y entre el alumno, en este caso Lorenzo. Pero bueno, acá la familia ayudó muchísimo. Creo que bueno, yo me llevé los mejores recuerdos. Fueron 2 años con Lorenzo. El año pasado verlo llegar a la escuela fue una alegría inmensa. Yo estuve con Lorenzo en el año 2017-2018. Verlo el año pasado llegar a la escuela fue una emoción muy grande. Se crea un vínculo, y es inevitable porque si creamos vínculos dentro de un aula, yendo 2 años ir al lugar, a la casa de Lorenzo, yo creé un vínculo con él. Lo iba a ver los primeros días de clase, iba a ver cómo estaba en el aula, si se relacionaba con otros chicos, porque eso en su momento me preocupaba mucho por el tiempo que él estuvo sin poder asistir a la escuela. Ya después cuando vi que empezaba a salir a los recreos o estaba ya acompañado, me encantó, me puso muy feliz. Y lo más gratificante de todo, yo no sé si Lorenzo se acuerda, pero yo, una alegría inmensa, una mañana, yo estaba en un recreo, estaba completando un libro de temas, y veo a un chico parado en el salón, en la puerta del salón esperándome, y no lo había reconocido, y era Lorenzo que me había venido a saludar. Ese día quedó grabado en mi corazón y lo voy a llevar para siempre. Después le quiero contar otra experiencia frustrada de otra escuela, no la escuela 415, para que vean cómo la escuela se mueve para que los chicos sigan y terminen. Este es el caso de una nena que iba a ser mamá, embarazada, que quería dejar la escuela. La madre, desesperada, se llegó, este caso fue en la escuela 650, se llegó hasta la escuela que quería que la hija no pierda el año. La escuela movió cielo y tierra para, si bien no estaba dentro de los parámetros de educación domiciliaria, porque la nena podía concurrir a la escuela, se logró la educación domiciliaria.
firmamos todo, la directora de la escuela firmó todo con el supervisor, estaban todas las horas asignadas. Comenzamos los docentes a ir a la casa de esta nena, en el barrio, en un barrio marginal. Yo voy a la dirección que me da la escuela, golpeo la puerta, no sale nadie. Tenía el contacto de la mamá, llamo y le digo, ¿dónde estás? No me atiende nadie. Y no, estoy en casa. Y bueno, ¿dónde está tu hija? En este momento no recuerdo el nombre, porque nunca la llegué a conocer. No, ella está en la casa está con el novio. Una de las reglamentaciones de la escuela domiciliaria, un adulto, en este caso el adulto responsable que había firmado, era su mamá. Bueno, vuelvo a mi casa, comunico a la directora de la escuela lo que me había ocurrido. En ese interín recibo un llamado telefónico, que era de una alumna mía, en donde yo había golpeado la puerta, porque era la dirección que tenía. Me dice, profesora, ¿usted por qué me está buscando? ¿Usted fue a mi casa? Le digo, no, yo fui a la casa no me acuerdo el nombre de la nena. Dice, no, lo que sucede es que todos ponen esta dirección, porque en el barrio hay callecitas internas y no hay dirección. Entonces todos cuando tienen que dar una dirección, dan la dirección de ese domicilio de esta alumna mía que de otro curso. Bueno, vuelvo, coordino con la mamá otro día, voy, me tuve que meter por unas callecitas internas, voy preguntando, llego, golpeo, nadie. Nunca logramos contactarnos con la nena, ni ya tampoco más con la mamá, porque la nena vivía con su novio y no estaba en la casa donde habían declarado que se iba a dar la educación domiciliaria. Esto es para comentarles que tenemos de todo. Familias muy comprometidas, familias que acompañan, y después en otros casos una mamá sí que quería que la nena termine, pero la nena evidentemente no accedió, quiso dejar la escuela. La escuela en sí, los directivos, el personal, todo hicimos lo posible para que ella no pierda el año, pero bueno, no fue posible. Así que hay experiencias, hay de todos. Yo esta no las viví, digamos, lo administrativo, nunca llegué a dar las clases, pero bueno, me quedo con la otra experiencia hermosísima que tuve con Lorenzo y su familia. No sé si alguien quiere preguntar algo. Ahí aparecían los acuerdos implícitos y explícitos con lo que vos comentabas, Nora, respecto a esa comunidad que se forma entre, por supuesto, la escuela como institución, pero también en el vínculo del docente, la familia y el alumno, para que lo pedagógico pueda realmente tener un lugar, ¿no? Así que ahí aparecían los acuerdos expresados en el chat y también en las miradas mientras vos hablabas. Gracias. Gracias, Nora. Gracias porque has contado. Sí. Te escucho, Claudia. No, quería solamente agregar que has contado dos experiencias que realmente son muy diferentes, sí. Y cómo se manifiesta, tal cual como vos decías, la base, la familia, el querer involucrarse, la contención que son ustedes hacia el alumno y hacia la familia también hacia ustedes, ¿sí? La importancia de la familia. La verdad que muy lindas tus dos experiencias, la que fue positiva y la que no, pero bueno, de eso se trata. ¿Sí? Tal cual. Bueno, muchas gracias. Y bueno, hemos llegado ahora a Eliana Soledad Morales, que es la mamá del joven Lorenzo Campos. Bueno, ellos nos están acompañando y bueno, nos van a contar su experiencia en el trayecto por la modalidad. Bueno, le damos la bienvenida a Eliana y a Lorenzo. Hola, ¿qué tal?
Yo soy la mamá de Lorenzo, Eliana. Bueno, sí, tuvimos él se enfermó a fines del 2015, terminó sexto grado, y bueno, tenía que hacer séptimo, y bueno, se enfermó, y no pudo hacer séptimo grado, y tuvo un tumor en la pierna, tuvo que hacer un tratamiento de quimioterapia casi todo el año, desde 2016, así que bueno, se complicó, porque él estar enfermo y yo tratar de que él siga con el tema de las escuelas, que no perdiera el año. Bueno, no fue fácil, en todo sentido. Pero bueno, tratamos, yo personalmente traté de que él siempre estuviera en el ritmo, digamos, de la escuela para no perder los años. Y bueno, lo pudimos lograr porque ahora está en cuarto año del comercial, así que se pudo lograr. Bueno, acá está Lorenzo, puede contar la experiencia que tuvimos. No sé si lo querés contar vos. Bueno, vinieron las maestras, 2 años seguidos, como bien dijo Nora, y al principio no tenía ganas de hacer nada, no quería que me molesten con las cosas de la escuela, pero al final después me empezó a interesar algunas materias, sobre todo también, como dijo Nora, acercarse al estudiante, eso es muy importante, y también como está en reposo, tal vez no ve mucho, como no va a la escuela, se tiene que quedar en la casa todo el tiempo, no tenga muchas ganas de hacer las cosas de la escuela, o hay gente que sí, como fue el caso de Claudia, pero en mi caso no fue así, entonces era como tratar de que a mí me interesaran las cosas para yo poder hacerlas. Y como Nora, también otra modalidad, que es también esto bueno, y también con otras maestras, algunas daban más clases, otras menos clases, depende de cómo veían la situación, y eso estuvo buenísimo. Del último año, al segundo año, yo la pasé mejor que en el primero, porque en el primero estaba muy, como dijo Nora, callado, que no sabía qué era, no sabía qué hacer, pero después me fui soltando más con la maestra de inglés, con la maestra de lengua, de economía también, que todos fueron buenas experiencias, la verdad, porque una daba más clase, otra daba menos, pero en sí fue buena. Sí, a veces, bueno, uno como mamá siempre como que lo justifica, dijo, ¿no? Siempre. Pero bueno, Lorenzo no la pasó bien. El primer año fue complicadísimo, no pudo hacer séptimo. Intentamos que vengan las profesoras maestras a casa, pero no se pudo porque él estaba muy mal, el tratamiento lo dejó por el piso, estaba muy mal. Y bueno, el oncólogo siempre me decía que él tenía que venir las maestras a darle clases para que él se distraiga. Pero bueno, primero nos dijeron que vayan al hospital a dar clases, que no vengan a la casa, porque nosotros estábamos toda la semana en el hospital internado, lunes a viernes, eso era lo más corto. Después nos tocaba otra quimioterapia que estábamos de lunes a domingo, y bueno, por eso estábamos todo el día allá en el hospital, toda la semana. Llegábamos y todo el tiempo mal yo, que no podía comer, no podía dormir bien. Claro. El tema de que nos decía Nora, que el tema que él no dormía a la noche, era porque, claro, se acostumbró ese año, y hasta el día de hoy todavía le cuesta un poco. Él se acostumbró, cuando estábamos haciendo el tratamiento, de dormir durante el día. Y era lo que él hacía era para que se le pasara más fácil el tiempo. Entonces él dormía durante el día y a la noche estaba toda la noche despierto. Entonces era como que se cortaba la semana. Bueno, se acostumbró a eso y después costó que vuelva al ritmo. Hasta el día de hoy le cuesta todavía. Y hay una maestra que vino cuando estaba en el hospital. Sí.
que fue un poco mala, la experiencia muy mala, porque me dio mucho, fue una vez, y como yo estaba mal, que no podía comer, no podía dormir bien, vino y me dio 2 horas cátedras seguidas, así con todo. Yo no daba más, al final de la clase yo estaba cansado, estaba muy cansado, yo no quería hacer nada. Entonces eso es como para saber que capaz en el hospital hay muchas personas, muchos chicos que no pueden dar clase o no están en las condiciones, y que puedan, aunque sea, dar lo que puedan, pero también tratar con el chico, que no sea todo el tiempo clases, ni todo el tiempo tratar también, porque la idea es dar clases, entonces... Sí, yo pienso que a lo mejor depende del momento y de cómo está el chico. La primer parte de él, que fue haciendo el tratamiento de quimioterapia, que fue en 7º grado, que transpuse ya el tiempo, él no estaba bien, porque estaba en tratamiento, y era toda la semana en el hospital, llegar el fin de semana, y él lo que quería hacer era estar con la familia, que no estaba, porque no estaba con los hermanos, y nos dividíamos con el papá. Entonces quería aprovechar esos 2 días que tenía libres, estar con nosotros. Y bueno, entonces se ha dicho que bueno, que venía la maestra los fines de semana a casa. Bueno, no era la idea era que vaya al hospital. Entonces él se le acortaba un poco más la semana, yendo la maestra a la escuela, que daba clases de la escuela. Que al final terminaba alargando la semana. Claro, entonces bueno, pero bueno, íbamos aprendiendo, tanto ellos como nosotros. Y fue aprendimos, porque era algo todo nuevo, lo de él era nuevo también para nosotros, no sabíamos muy bien cómo manejarlo. Bueno, de a poco fuimos aprendiendo. Y siempre se nos complicaba. Cuando queríamos repuntar un poco, él caía más todavía, y hubo muchas complicaciones. Lorenzo la verdad que la pasó muy mal. Y bueno, en noviembre terminó la terapia, porque tenía la pierna, tenía el tumor en la tibia, así que bueno, andaba con muletas. Pude ir a las clases 3 días, con todos los paros que había, pude ir 3 días nada más. Pero eso cuando arrancamos primer año. Sí, cuando arrancamos primer año. Claro, él había terminado la quimio en noviembre. Bueno, le habían hecho la operación, le habían dado el tumor en julio. Bueno, esa pierna se terminó infectando, tuvo que volverse a operar, hacer muchos lavados, bueno, muy complicado todo. Y bueno, nos dimos a la casa en diciembre, estuvimos acá en casa, él tenía la pierna así, seguía con las muletas, tenía que hacer rehabilitación. Lo que pasó fue que en marzo él arrancó la escuela, no, más bien en primer año ahí en el comercial, y bueno, y después empezó con fiebre, a la semana, bueno, como hubo paro tampoco pudo estar mucho en la escuela, y bueno, en marzo empezó con fiebre, nos tuvimos que internar de nuevo, y bueno, se le había infectado la pierna, así que tuvieron que sacarle todo lo que le habían puesto. ¿Qué? Que vaya al punto. Ah, bueno, y bueno, entonces le pusieron un espaciador y tenía la pierna derecha, estuvo 2 años con la pierna así derecha sin poder doblarla. Y bueno, a raíz de eso él no pudo ir a la escuela por ese motivo, porque no podía andar con esa pierna así, era muy peligroso que se cayera, o era peligroso, yo tampoco quería. Y bueno, así que por eso vinieron las chicas a casa, a darle clase en casa, y bueno, pero después, que fue el año en 2018, que fue el último año que vinieron las chicas, él se operó, y bueno, después de esa operación que tuvo en noviembre, ahora gracias a Dios ya está bien, puede caminar, puede doblar la pierna, y bueno, y el año pasado fue a la escuela. Y bueno, y ahora nos agarró la pandemia, así que no pudimos ir este año tampoco, pero bueno, él ya esto, lo que están viviendo todos los chicos este año de la pandemia, él ya lo vivió. Por eso a él tampoco le cuesta tanto, porque estar en la casa siempre estuvo 3 años seguidos en la casa, metido adentro, y no yendo a la escuela también. Así que bueno, tampoco mucho le afectó esto. Ya me había acostumbrado a ir a la escuela y ahora no me dejan ir. Cuando se estaba acostumbrando no pudo ir más, pero bueno, esta es la experiencia que tuvimos nosotros. Sí, pero también quería contar una cosa. Que cuando venían acá las maestras, había algunas maestras que daban mucha clase y no había mucho trato, y había otras como Nora, que
que había mucho trato, había también muchas clases, y otra que había nada más trato, y sería bueno que equilibren esas dos cosas, que no sea todo el tiempo hablar, y tampoco sea todo el tiempo dar clases, porque alguien que está en reposo, y menos en hospitalizado, que va a querer estar todo el tiempo dando clases. Y también para la educación, yo tampoco fui tan preparado para tercero. Sí, un poco, pero no como para poder, me la tuve que arreglar un poco yo, pero sí fue bastante bueno, como que me iniciaron en el secundario, y estaba que equilibrar las dos partes, no solamente, tampoco solamente dar clases. Sí, ese es el comentario de él, lo que le pareció a él. Y también algunas materias que a mí me gustaría haber dado, como es física, química, y sí, como esa materia, la economía que también me gustaba, que capaz que también hay otras materias que al chico le gusta, pero eso no sé si pasa por ustedes o no. También lo de decidir el horario, si era a la mañana o a la tarde, porque si hubiesen venido a la tarde, hubiese aprovechado más el tiempo, porque estaba medio dormido yo. Yo aprovechaba la noche para jugar con la persona que veía mientras estaba en reposo. Sí, por eso se acostumbró a eso. Y le costaba a la mañana levantarse, era un problema. Las chicas lo saben, las que vinieron acá, y Nora principalmente. Llegó un momento que nos reíamos recién porque me preguntaba si Nora se acordaba cuántas veces se había dormido. Me acuerdo que una clase se durmió en la mesa y la verdad que me dio una vergüenza terrible porque estaba dormido en la mesa y digo, Nora, despertalo, porque se durmió en la mesa. Bueno, son cosas, pero bueno, como había pasado uno, también vuelvo a lo mismo, justificar. Le había pasado tan mal que bueno, yo también insistí en esto porque yo también quería que él se relacione con otro tipo de gente, que era nada más que nosotros, la familia, que se relacione con otros, y bueno, eso también quería yo lograr, y bueno, lo pudimos hacer. Y bueno, y también el tema del año pasado, de ver cómo se integraba, porque también era mi miedo, mayor miedo era ese, cómo se iba a integrar después de 3 años de ir a la escuela, de no estar en contacto con chicos de su edad, porque él, como lo ven, él terminó sexto y ya arrancó con todo esto y perdió un montón de cosas de los chicos de su edad. Y él y al tratarme mucho con adultos en el hospital, claro, todo el tiempo, hasta, bueno, yo jugaba con un chico que era español, que no sé, era mayor de edad, y me decía que yo parecía que era mayor cuando jugaba con ellos. Entonces era que como que me fui adecuando a hablar con adultos todo el tiempo y no jugaba ni me relacionaba tanto con chicos de mi edad. Claro, maduró rápido, al golpe maduró, quedó otra pobre. Y bueno, entonces era mi mayor problema de saber y estar pendiente, por eso Nora también. Y también la maestra ayudaron en eso. Claro, yo me encontraba con Nora y te preguntaba que se fijara si estaba Lorenzo, porque era mi problema, estar 3 años sin estar con los chicos, eso era un tema. Pero bueno, Lorenzo siempre me sorprende. Lo solucionó, lo resolvió, no tuvo problemas, me parece. Bueno, hablaba más con los profesores que con los chicos, pero bueno, sí, estuvo eso de... Me terminé acostumbrando. Sí, en el hospital hablaba con las médicas y con los médicos como un adulto. Se hizo así y hasta el día de hoy es así. Y bueno, pero no está mal. A lo mejor no hace cosas que los chicos de su edad hagan, pero bueno, se pudo relacionar bien, terminó 3er año, la verdad que fantástico, sin llevarse una materia que también me sorprende, porque al haber hecho la totalidad del segundo año ni del primero, claro, algunas materias flojas, sí, pero bueno, sobre todo las que daban trabajos. Siempre uno estando al lado, apoyándolo, el año pasado siempre viendo si necesitaba ayuda para una materia, para la otra, charlando con los profesores, intentando que sepan lo que había pasado a Lorenzo y que mejor no tuvo una base como mejor pueden tenerlo los demás, pero la verdad que le fue muy bien, y que la verdad que ayudó para que Lorenzo ahora esté a donde está. Y bueno, lo pudimos lograr, después de tanto tiempo, después de tanto, hicimos y lo logramos.
estamos acá, y Lorenzo, la verdad que no tuvo problemas y con nadie en general. La pasaste bien en tercero, ¿no? Sí, le gustó, quería ir, cuando no había paro, renegaba porque había paro. Digo, bueno, ¿qué querés? No podemos ir. Él quería ir. Pero... Yo le preguntaba mucho a las maestras sobre cosas que me interesaban, como física, matemática, química, que a mí me gusta esto, entonces yo le preguntaba a las maestras, a veces yo le preguntaba algo tan complejo que no sabían responder. Claro. Bueno, porque se informa, como a él le gusta ver videos, mira videos, no sé, de todas clases de video, ¿no? Y se informa. Entonces a veces le preguntaba a las profesoras, y las profesoras a lo mejor quedaban medio descolocadas, porque, claro, los chicos a lo mejor no le preguntaban esas cosas. Nadie, claro. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre algo? Está bueno. Aquí hay comentarios. Sí, habla vos, Marlene. Sí, por favor. No, más que preguntar, quería agradecerles a todos, y bueno, en especial a Lorenzo, que es muy conmovedor escucharte, muy ilustrativo para nosotros los docentes, tener, como puse ahí en el chat, tu relato, que bueno, sos el protagonista más importante de todo esto, porque sos el alumno. Y bueno, hay cosas en lo que vos contás que a lo mejor uno ni siquiera se las imagina, que le puede estar pasando al alumno. Por supuesto que uno va con la mejor intención, pero también al otro le pasan cosas y a la familia también. Y bueno, es más que interesante el relato, lo que nos contás. Así que bueno, agradecerte un montón que te hayas animado y que nos hayas acompañado, que nos compartan esta experiencia tan conmovedora, tan rica, tan humana. Sí, y también, como dije, adecuarse al alumno, no todos somos iguales. Está bien como hacen ustedes mucho. Lorenzo es muy particular, no es fácil, Lorenzo. Pero bueno, pudieron entenderlo y gustar, fueron conociéndolo y vieron que había una buena persona. En el fondo había una persona con ganas. Con manera, pero... Bueno, Lorenzo, la verdad que tu historia de vida, porque realmente es una historia de vida, muy enriquecedora para nosotras, para los alumnos, así que estamos muy agradecidas a tu mamá Eliana, bueno, las demás que han participado también del conversatorio, pero bueno, y resalto algo que Lorenzo repite 1, 2 o 3 veces y me parece bárbaro siempre tener en cuenta, que el alumno, más allá de aprender, necesita de ese vínculo, de esa relación que se crea, en este caso con la maestra que iba a darle clases, ¿sí? Qué valor, qué importancia él le da al tema de las relaciones, de los vínculos, es para resaltar. Y tal cual, Lorenzo, hay que tomarse el tiempo para todo, como vos decís, no solamente ir y darnos, brindarnos contenidos y demás, sino tomarse un tiempito para vincularse. La verdad que hermosa tu experiencia de vida, Lorenzo. Sí, muy interesante. Nosotros en la práctica siempre charlamos con nuestros alumnos y trabajamos con encuadres también teóricos que sostienen que la práctica del docente se construye en un vínculo dialógico, es decir, en una relación en diálogo con el alumno, con los saberes, obviamente, con la institución educativa, con la familia, y bueno, a veces, por esa impronta, ¿no?, que tenemos también del enseñar, que es muy fuerte en la docencia, por ahí se pueden llegar a desconocer las otras aristas que son tan importantes como los saberes propiamente dichos. Entonces, en esa construcción dialógica, me parece muy interesante el aporte de todas las miradas, ¿no? La mirada de una directora, que muestra todo lo que es el encuadre normativo, institucional,
la vivencia también de los docentes en esta práctica que se iba construyendo a partir del encuentro con, que no hay una linealidad, que es realmente una trama y que viene según la situación particular de cada caso, y por supuesto de la familia y del protagonista que es el alumno, ¿no? Porque toda propuesta de enseñanza o una modalidad de educación, como en este caso, está pensada para las particularidades de distintas, situacionales y de momento. Entonces, recuperar esos pequeños conceptos, ¿no?, para nuestros alumnos del profesorado, de esta práctica que se construye en diálogo con, porque si no, como decía el mismo Lorenzo, o las mismas profes, que le costaba por ahí a lo mejor llegar, y ese llegar es a lo que apuntamos, ¿no?, al aprendizaje. No la cantidad de aprendizaje, sino en el sentido de aquellos aprendizajes que se puedan construir en el vínculo con el alumno, y obviamente en este caso es con la familia. Así que bueno, muchas gracias. Hay algunas preguntitas que nos han hecho en el foro, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, si no yo las planteo. Nuestros alumnos... Sí, nuestros alumnos tenían en el foro, que no está acá porque es el foro de la plataforma del campus, del instituto, ellos preguntaban si el trabajo de los docentes de esta modalidad lo puede trabajar cualquier docente o si hay un estudio para ser docente de la modalidad domiciliaria y hospitalaria. No, cualquier docente que esté en el escalafón, del área que tiene que cubrir esta modalidad. Cualquier docente. También preguntaban si el Estado, o sea, cuáles eran los aportes del Estado en cuanto a recursos, a viáticos y el apoyo que se tenía, ¿no?, del Estado, si había algo diferenciado respecto al trabajo de otra modalidad o de otro docente, por ejemplo, en la escuela común. No, del Estado solamente nos otorga las horas, pero no hay viáticos, no hay ningún otro tipo de aporte, ¿sí? Sí, bueno, los chicos como son... A ver, la idea es que el chico pertenece a la escuela, es un alumno regular de la escuela, a pesar de que esté en su casa. Entonces puede acceder a las becas, puede acceder a esos beneficios que otorga la provincia, pero no hay algo del Estado puntual más que las horas, ¿sí? Y como a mí me gusta decir, donde está el alumno está el aula. Entonces, los alumnos que están en casa, bueno, ahí está el aula de ellos. Son alumnos regulares de la escuela. Acceden pueden acceder a becas o a otro tipo de beneficio que puede dar la escuela, pero no hay nada del Estado. Extra, digamos. Perdón, estaba hablando sin desmutearme. Hay una preguntita en el chat para Lorenzo, no sé si vos la podés ver, si no yo te la leo, Lolo, o me dirás. Que me dicen, ¿qué esperas para tu futuro? ¿Y qué te gustaría hacer? Yo espero poder terminar la secundaria primero, después ir a la universidad, estudiar, ahora me está interesando mucho la economía, por la situación actual, pero economía o física también me gustaría, espero conseguirlo. No sé cómo será en el futuro, hay que ver qué nos depara. Después hay muchas preguntas que nuestros alumnos habían hecho en los foros, pero que en el mismo conversatorio se fueron respondiendo, así que en esa selección que nosotros hicimos ya están respondidas por todo lo que cada uno fue diciendo. Bueno, agradecerles, la profesora
Angélica, la señora directora del comercial. Ella nos va a compartir un mensaje, unas palabritas, una carta. Le vamos a ceder la palabra para hacer el cierre de este encuentro. ¿Vos querés decir el encuadre de la carta, Angélica? Sí, bueno, es del libro Pasión por la Escuela, del pedagogo español Miguel Ángel Santos Guerra, que es uno de mis autores preferidos, ¿sí? Que, bueno, este libro son todas cartas a los diferentes actores de la educación, ¿sí? En este caso, carta abierta a una maestra hospitalaria. Y yo, bueno, más que nada para cerrar esto y para, bueno, para dedicárselo de alguna manera a mis compañeras que han transitado por esta experiencia de educación domiciliaria y hospitalaria, a la familia, en este caso a la de Lorenzo, y a todos los futuros docentes que están participando de este conversatorio, ¿sí? Bueno, yo voy a leer algunos párrafos. Carta abierta a una docente hospitalaria. Querida colega, una de las realidades que más me conmueven es la de un niño enfermo. ¿Cómo comprender, cómo aceptar, cómo explicar el hecho de que la inocencia sea castigada, el candor oscurecido, la ternura golpeada y el amanecer de la vida fundido con un sombrío atardecer? Pues bien, querida docente, el niño y la niña enfermos son los interlocutores de tus diálogos y los destinatarios de tus desvelos docentes. Tú vas al trabajo camino del hospital para arrojar un poquito de luz sobre esas sombras impenetrables, para sembrar esperanza en ese terreno baldío, para dulcificar el amargor de la incertidumbre o de la certeza. Casi tienes que olvidar lo que sucede para poder trabajar, porque si lo tuvieras en cuenta, no podrías hacer otra cosa que rebelarte y compadecerte. He pensado muchas veces en esa escuela, en que está inmersa en esa gran otra escuela de la vida que es un hospital. Te imaginas a los niños en los parques, en las casas, en las escuelas, no en los hospitales. Te imaginas a los niños llenos de salud y de vida. Sé que también trabajas con niños enfermos en sus domicilios cuando la casa se ha convertido en un hospital. Tú no vas al hospital a curarte, vas a curar. Tú no vas a que te diagnostiquen, sino a diagnosticar lo que sucede con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas que tienes a tu cargo. Tú no vas a que te expliquen, sino a explicar, a enseñar, a motivar, a dar vida, a despertar el deseo de aprender. Tú vas a certificar que hay esperanza donde hay pocas posibilidades de mirar con optimismo el mañana. Vas a compartir el conocimiento con unos niños y unas niñas que te esperan ilusionados y afectuosos. Tú eres para ellos tan importante o más que los médicos. Si para cualquier maestro es determinante el amor, en tu caso se necesita una dosis de especial intensidad y profundo calado. El diálogo con las familias es indispensable en cualquier caso, pero en estos casos es doblemente necesario. Hace falta saber cómo es el niño o la niña, cómo está reaccionando ante el diagnóstico, cómo vive su situación. Es necesario conocer qué es lo que piensan los médicos y qué es lo que piensan las familias de los niños enfermos. Tú eres el punto de influencia entre los profesionales de la salud y los padres y las madres de estos niños. Tienes un mérito enorme. Los maestros y maestras que trabajan en la escuela conviven con niños y niñas sanos. Tú, sin embargo, tienes que relacionarte con estudiantes que tienen que afrontar una realidad que muchos adultos, no somos capaces de asumir. Eso confiere a la tarea una especificidad clara que requiere una preparación especial y una calidad humana extraordinaria. Cuando un niño está enfermo, abandona la escuela y tú vas al hospital para reinventarla.
Gracias a ti podemos seguir aprendiendo, podrán seguir aprendiendo. Gracias a ti podrá seguir su escolaridad sin más trabas que las que les imponen las exigencias terapéuticas. Tus clases son un asidero a través del cual se agarra la vida. Tú eres el puente que lo une a sus amigos, a sus maestros y profesores, a su escuela. Tú eres un puente más que lo une con la normalidad. Tienes que coordinarte con los docentes de la escuela, porque tú no tienes unas clases particulares ajenas al currículum oficial. Tú eres una maestra que lo vincula con la escolarización para cuando se haya curado pueda seguir estudiando sin problemas, sin baches ni lagunas. Tendrás niños que arrastren enfermedades y eso añade a las competencias generales que requiere la actividad de un docente otras específicas para entender cada enfermedad y sobre todo a cada enfermo. Es indispensable conocer bien a un alumno para poder enseñarle. Lo decía un pedagogo italiano. Para enseñar latín a Juan, más importante que conocer latín es conocer a Juan. Nada más. Gracias, Angélica, por compartirnos esta carta tan interesante, tan profunda. Y bueno, desde ya agradecemos a todos, a los profes, Angélica como directora, Eliana, que te haya sumado a esta propuesta con Lorenzo, es muy importante. Por ahí los docentes estamos acostumbrados a estas cosas y entonces valoramos doblemente que ustedes estén hoy aquí presentes. Pedimos disculpas por si algo por ahí no salió como debía, o si por ahí dijimos algo que a alguien lo incomodó. Por favor, nos disculpan porque en los conversatorios, bueno, surge la espontaneidad, nos corremos del libreto muchísimas veces y puede ocurrir esto, y bueno, desde ya agradecemos a todos. Creo que nos vamos todos muy fortalecidos en esta noción de que aprendemos permanentemente. Yo me voy con un montón de aprendizajes y un montón de preguntas para seguir replanteándome como docente, y se los agradezco porque eso realmente es la práctica del docente, ¿no? Esto espiralado de reflexionar y para poder transformar y mejorarla. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Si alguien quiere decir algo más, por favor, el micrófono está abierto. Hola, bueno, yo me quería ir aconsejarle a los chicos, estudiantes que están formando como docentes, que si tienen la oportunidad en su práctica participar o ser un docente domiciliario, lo hagan, que es una experiencia los va a hacer crecer muchísimo, que no solamente como docente, pero sino como ser humano, les va a engrandecer el corazón. Así que bueno, quería hacer ese aporte nada más, y bueno, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme compartir mi experiencia al respecto. Gracias, Noelia. También agradecer a nuestros colegas, a los profes del instituto, que también se sumaron y que nos acompañan y también nos apoyan. Muchas gracias. Adiós, gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos, un abrazo. Gracias. Chao a todos. Chao, gracias. Gracias por la invitación. Hermoso conversatorio. Gracias. Chao, Muchas Eliana, gracias, chao, Nora. Lorenzo. Chao, Nora, te queremos. Chao, Norita, gracias. Yo también los adoro. Eliana, Lorenzo. Cuando pase. Sí. Nos veremos. Lorenzo, ¿estás ahí? Sí. Bueno, si Dios quiere, ¿vas a estar en quinto cuarta? Sí. Bueno, voy a estar ahí. Voy a ser tu profe en quinto cuarta. Bueno, un gusto verlo, una alegría inmensa.
Sí, la verdad que Igualmente. Un gusto para muchas nosotros. gracias. 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 Chao. 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 Gracias a todos. Hermoso conversatorio. Gracias, profesorado. Gracias, Norita, a vos. Muchísimas gracias por tus aportes. Bellísimo.